voy a hacer un par de comentarios, ¿no? No voy a entrar en la descripción de todos los antecedentes, la experiencia de Rubén Cartín. Presento a Rubén Cartín, viene de Lerida, de España. Yo soy Fermín Torrejón, representante de la Organización Internacional de la Vía Entendimiento. Es una organización a nivel internacional, tenemos una sede aquí en Perú y como lo tenemos en 37 países a nivel mundial. Vía del Entendimiento porque somos un grupo de personas sin ninguna inclinación política o de razas o de credos o de nacionalidad o de cultura, interesados en entender más sobre temas que tienen que ver con la evolución del ser humano. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Para qué hemos venido? ¿Y por qué? ¿Y qué es lo que está sucediendo en el mundo hoy en día, en la humanidad? ¿Qué significan todos estos acontecimientos dentro de este proceso que existe de evolución del universo, por lo tanto, de nuestro planeta y lo que habitamos en nuestro planeta? No solamente el reino humano, sino todo lo que está sucediendo en el planeta. Entonces, más adelante, si quieren, podemos en la parte de preguntas y respuestas ampliar un poco más sobre qué tipo de actividades hacemos, dentro de las cuales está, por ejemplo, ¿no?, la oportunidad de traer personajes, ponentes como Rubén, que es parte de nuestra organización allí en España, y quién mejor para que haga la presentación de todo su bagaje de experiencia y de conocimiento que él. Entonces, dejo con ustedes a Rubén. Muchas gracias. Muy bien, buenas tardes a todo el mundo, muchas gracias por vuestra asistencia, por estar aquí. Como ha dicho Fermín, yo soy Rubén Escartín, vengo de España. Yo llevo más de 8 años dedicado al estudio sobre todo de la parte energética y a la estrecha relación de la energía con las emociones, y a partir de aquí, de todas estas vivencias, he ido desarrollando poco a poco toda una parte terapéutica, pero también de trabajo de desarrollo personal, que esto se ha expresado en una escuela que tenemos ahí en España, con una disciplina, una técnica que es holística, integrativa, que es la bioenergética universal. Hay muchas escuelas de bioenergética, es un nombre de hecho que bioenergética, ahora vamos a analizar un poquito qué significa bioenergética y también os voy a intentar explicar cómo la utilizamos nosotros, en ese término actualizado de tiempo presente, porque vamos a ver cómo de un tiempo aquí ha ido cambiando el diseño energético humano, ha ido cambiando nosotros mismos como seres humanos nuestro concepto, nuestra manera de vivir las cosas, y a partir de allí surge una necesidad de empezar a encontrar nuevas explicaciones, nuevas maneras de abordar y confrontarnos con lo que realmente somos, con lo que habita en nosotros. Y hoy estoy aquí en un principio gracias a que toda esta fantástica gente ha organizado esta charla, más todo un seminario que voy a dar durante el fin de semana, donde voy a explicar toda esta bioenergética encarada a un nivel, al nivel psicosomático. Entonces, solo comentaros que por más de 8 años he estado investigando a nivel de clínica, de terapéutica, esta relación entre lo energético, las emociones y la biología. ¿Cómo es posible, cómo puede pasar que un evento, una situación emocional, una situación que nosotros percibimos en un ambiente concreto, que mueve unas energías concretas, creamos o no en energética? Porque vais a ver que lo que yo os voy a intentar explicar no es un tema de fe, no es un tema de creo o no creo, es un tema de siento, no siento, es una evidencia en mí, me provoca un cambio o no me provoca un cambio. Nosotros en Bioenergética Universal siempre decimos, si no se puede vivir desde el cuerpo, no sirve. Es decir, las teorías están geniales, pero sirven para aplicarlas. Si yo, aplicando una teoría, una técnica, no soy capaz de vivenciar un efecto práctico vivido a través del cuerpo, para nosotros no sirve. ¿Por qué? Porque nuestro mental puede inventarse la excusa que nosotros queramos. Ah, es que resulta que ha pasado esta situación y no, yo lo llevo muy bien. Desde que ha pasado esa situación no puedo comer, pero lo llevo muy bien. No, desde que pasó esa situación no duermo por las noches, no, pero la llevo muy bien, la he gestionado perfectamente. No, sí, no sé qué pasa, pero desde que pasó esa situación me ha salido un eczema en la piel, pero no llevo bien, no pasa nada. Entonces, como comprenderéis, al final se trata de poder entrar en un nivel de realidad de lo que es el ser y de los niveles de este ser. Entonces,
con toda esta experiencia basada en mi trayectoria con el Tai Chi, con el Qigong, con meditación, pasando por bioenergética egipcia y tratando con un montón de disciplinas, al final, después de muchos años de docencia, tomo conciencia que la realidad energética del ser humano es una. Da igual que practiques técnicas japonesas, que chinas, que africanas, que americanas, que vengan del norte, que vengan del sur. La experiencia humana es una. Lo que va a cambiar es cómo nosotros interpretamos e interaccionamos dentro de estas energías, estas emociones y estas situaciones. Entonces, a partir de allí se genera esta bioenergética universal que lo que pretende es, más allá de un dogma, de una tradición, explicar, ok, cómo funciona en cualquier ser humano, independientemente de su credo, independientemente de su lugar de origen, cómo funciona en él los procesos que actúan e interactúan entre el biológico, el emocional, el psicológico, por tanto, el energético y, si queréis llegar ahí, el espiritual. Y vamos a hacerlo para dibujar y dar un marco teórico muy simple, pero como inicio, ¿se ve? Sí. ¿Sí? ¿No? Es un triángulo. Ahora. Ese está mejor. Nosotros en Bioenergética Universal nos basamos en la figura geométrica del triángulo. ¿Por qué el triángulo? Si cualquiera de vosotros ahora empezáis a mirar en cualquier escuela mística, en cualquier religión, por ejemplo en la católica, Padre, Hijo, Espíritu Santo, nos vamos a la tradición egipcia, Isis, Osiris, Horus, nos vamos a la tradición inca, tenéis el puma, serpiente y el cóndor. Nos vamos a la tradición china, se llama Zhanzai, significa los tres niveles de la naturaleza: tierra, humanidad, cielo, y así toda tradición divide su cosmología en estos tres niveles, que nosotros, como os he dicho, al nivel tierra, vamos a llamarle el biológico. Al nivel humanidad estaríamos hablando del emocional y energético. Y a este nivel, el nivel que la medicina china se le llama nivel cielo, hablaríamos del mental. Y todo esto, para nosotros, está conceptualizado en un marco que le llamaríamos el nivel espiritual, porque para nosotros es igual de espiritual tu hígado, que la emoción del amor, que un pensamiento, porque al final son diferentes expresiones de vida, ¿vale? Y lo que vamos a ver hoy un poquito es cómo este nivel, el emocional y energético, puede actuar y modificar tanto hacia arriba como hacia abajo. Se llama bioenergética psicosomática, ¿de acuerdo? Teniendo en cuenta que la bioenergética abarca todos los niveles, nos vamos a centrar en este aspecto somático. Todo el mundo comprende la palabra y el significado de somático, porque es un término que utilizamos con una cierta tranquilidad y alegría, que es: ah, mira, me he discutido con no sé quién y he somatizado en el estómago. O, no, el médico me ha dicho que son nervios y que se me ha cerrado el estómago. Esto, somatizar, significa que una emoción, una energía, que en un momento determinado yo soy incapaz de gestionar en tiempo presente, va a haber una parte de mi ser, que os explicaré cuál, que va a tener que hacer algo con ella. A esta parte, nosotros, simplificando mucho, la vamos a llamar inconsciente. Inconsciente versus consciente. ¿Qué es el consciente? Más o menos todos los que estamos de aquí podríamos dar una definición de consciente. Consciente, por ejemplo, es todo aquello que es esa parte de mí que está percibiendo ahora mismo, a través de mis sentidos, la realidad que estamos viviendo. Todos automáticamente, a través de la escucha, estáis percibiendo toda esta información. Tenemos el tacto, tenemos la vista, y a partir de los sentidos estamos percibiendo, tomando conciencia de la información y de los elementos que conforman ahora nuestra realidad. ¿De acuerdo? Pero resulta que en el mismo instante, en el mismo momento, tenemos a nuestro inconsciente, que mientras el consciente está grabando, está tomando
esa realidad, esa porción de realidad y la está gestionando, todo el resto de información, por ejemplo, los colores de la sala, cómo os sentís ahora mismo en esta posición sentados en las sillas, la temperatura, si hay polvo, el grado de luminosidad, si lo que yo os explico es algo que me sale de mi experiencia o es un libro que yo me he empollado antes de venir aquí, es decir, una cantidad de información que ese inconsciente va a empezar no solo a percibir, sino a grabar y la va a registrar. Por tanto, el consciente graba una parte pequeña que es de lo que más o menos ahora os estáis percatando, cierta parte de mi información, cierta parte de lo que yo estoy explicando, y vais a ver que no todo, porque cuando acabe la charla, si queréis, os reunís un momentito y os preguntáis, oye, ¿de qué ha hablado Rubén? Y vais a ver, si aquí hay 25, 28 personas, 30 personas, como ha habido 30 charlas diferentes, ¿vale? Significa que cada uno ha seleccionado su porción de charla en base a su inconsciente, en base a sus moldes, en base a los conflictos no resueltos, y os voy a explicar cómo funciona. Simplemente contemplamos al inconsciente como una especie de grabadora. ¿Qué graba? Todo. Y cuando digo todo, es todo. Todos los estímulos. Cómo vivimos los estímulos. Cómo sentimos esa situación en el momento en que se está insertando, en que se está grabando. Esa grabación va a generar un programa. Ese programa se compone de información más emoción. Si esta emoción es positiva, va a ser un programa positivo, ¿de acuerdo? Si esta emoción es negativa, significa que el programa va a tener una carga psíquica negativa. Y atención, porque todos los que estamos, no solo vosotros, yo, todos los que estamos en esta sala por nuestros programas con carga negativa. ¿Por qué? Porque es el motor de búsqueda que hace que nosotros estemos buscando cómo resolver, cómo evolucionar, cómo cambiar, cómo trascender, cómo transmutar. Por tanto, como decía Carl Gustav Jung, la sanación está en nuestra sombra, está en aquella parte de nuestro inconsciente que está por revelar, que está por sanar. ¿Qué hay en el inconsciente? Todo. Y cuando digo todo, es todo. ¿Desde cuándo, Rubén, empieza mi inconsciente a grabar? Esta es una buena pregunta. ¿Cuándo empieza esa grabación? Muy bien. Y podríamos decir, o podríais pensar, bueno, esta grabación supongo que empieza en el momento del nacimiento. Y ahora vamos a ver que no es así. Puesto que cuando nacemos ya con una hoja llena de apuntes. Mirad, os voy a dibujar nuestra línea de vida. Momento actual, imagínate que tienes 40 años. Vamos a imaginar que aquí está tu nacimiento, el momento cero, y más o menos aquí estaría tu concepción. Si os fijáis, he marcado diferentes puntos. Este punto nos está marcando el primer origen de nuestros programas, de nuestras dinámicas, de la primera impronta que yo tengo cuando voy a empezar a expresar lo que yo soy en esta vida. En ese primer instante no soy yo solo, yo simplemente. En el momento de la concepción se van a conjugar diversas energías. Sabemos que se necesita energía masculina, energía femenina. Sabemos que se necesita una célula germinativa masculina, una célula germinativa femenina, masculina. En ese momento se encuentran. Cada una de estas células contiene una información diferente. Cada una va a aportar una información diferente a ese nuevo ser. En ese momento de eclosión y de fusión, yin-yang, dos energías universales que se encuentran y son necesarias para crear esa vida, se impronta y se materializa en ese instante la historia familiar. Todo aquello que no ha sido resuelto a tiempo real por esa unidad a la cual llamamos familia, clan, va a buscar esos programas negativos de los que os hablaba hace un momento, van a buscar ser resueltos
porque estaremos de acuerdo que la finalidad del ser humano es evolucionar. ¿Estamos todos de acuerdo en eso? ¿Sí? ¿Por qué a día de hoy estamos sentados aquí en esta sala con ropa moderna, fantástica, maravillosa, y no vamos con taparrabos? Porque hemos evolucionado. ¿Por qué hemos evolucionado? Porque la información se transmite de generación en generación, porque si cada vez que nace un nuevo ser, ese ser empezara de cero, significa que la información se perdería. Pero no es así. A nivel evolutivo, lo que hacemos es la experiencia de nuestros ancestros sirve para desarrollar nuestros propios patrones evolutivos. Por ejemplo, ahora yo tengo un hijo de 4 años y medio, una niña fantástica, maravillosa de 2 años y medio, y yo no les he enseñado jamás a utilizar el DVD, pero cogen el reproductor de sus dibujitos, apretan, sale, coloca el reproductor y ponen play. Y lo vemos muy normal. Pero es que nosotros no hacíamos eso, ¿no? Y ahora lo que se dice en las escuelas es, ves niños de 3 años, 4 años, con ordenadores, y que colocan, y que tocan, y que cogen el ratón, y mueven ahí, y lo vemos normal. Lo vemos normal porque nuestra generación ha tenido que currarse, ha tenido todo el esfuerzo de trabajar ese nuevo concepto, esa nueva información, e integrarla. Esa integración se produce a nivel de nuestro inconsciente, pero también a nivel de nuestro ser, de nuestras células, y a través del ADN, esa información va a empezar a pasar. Claro, la información positiva es como que lo tenemos muy claro, se le llama evolución de la especie. Pero claro, ¿qué hacemos con la negativa? Que resulta que mi abuelo no pudiera hacer frente a lo que le pasó durante la guerra, que resulta que le apañaron su matrimonio y que fue la persona más infeliz del mundo, que resulta que le robaron y le expropiaron las tierras. ¿Qué pasa con esa información? ¿Se pierde? No. Como dice la física, la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma, y yo añado, y se transforma si alguien la transforma. Porque si yo cojo una energía de dolor y no la transmuto por el poder de la conciencia, llevándola a la luz, esa energía va a quedar encapsulada, esa emoción que yo he catalogado como mala, negativa, y esto es una tendencia universal también, lo que hace daño. Además, hay unos estudios muy divertidos que se hicieron que decían: la causa de todos los éxitos de tu vida es gracias a tu esfuerzo, la causa de los fracasos de tu vida es por culpa de los demás. ¿Vale? ¿No? Y fueron unos estudios y es genial, ¿no? Es como pelotas fuera, pero no. Entonces hay que empezar a meterse en esa realidad de que hay unas informaciones que se mueven y que están ahí por algo. ¿Qué es un conflicto no resuelto? ¿Qué es un programa negativo no expresado y que está en tu inconsciente esperando a que en algún momento le prestes atención y focalices tu mirada sobre él? Es un aspecto de ti que a día de hoy todavía no has afrontado. Eso es lo que llamamos un conflicto no resuelto. Una emoción encapsulada es una parte de ti no desvelada, una parte que por falta de herramientas, que por falta de a veces de coraje, a veces por no saber qué hacer con ello, es más fácil taparlo. Y atención, porque tenemos una gran frase, que es una gran mentira universal, que es que el tiempo lo cura todo. Si el tiempo lo curara todo, yo os puedo asegurar que yo no tendría trabajo. Porque ¿para qué necesitamos terapeutas si el tiempo lo cura todo? Mejor nos vamos a la playa, nos vamos aquí a Miraflores, nos tumbamos, tomamos el sol y tranquilos, cuando tengamos 85 o 90 años no habrá ningún tipo de problema en el biológico, porque estaremos súper bien a nivel mental y estaremos súper bien estructurados a nivel emocional, no hay problema. ¿Verdad que no es así la realidad? ¿Por qué no es así? Porque en el inconsciente no existe el tiempo. Si hubiera tiempo en el inconsciente, tendríamos que hablar de otra manera, pero no existe el tiempo en el inconsciente. ¿Qué significa esto? Significa que al no existir tiempo, lo que te sucedió cuando tenías 3 años, a día de hoy no caduca, no es como un yogur, que tiene fecha de caducidad. Lo que te pasó cuando tenías 3 años está encapsulado y es un instante de tu vida no expresado, no desvelado, no puesto en luz. ¿Por qué?
Porque ya me dirás tú las herramientas que tienes emocionales para poder afrontar un conflicto cuando tienes 3 años. Cuando todo justo acabas de pasarte a este plano del físico, ¿no? Vives todo el plano de la concepción, que os explicaré qué pasa ahora. De repente naces y es un medio nuevo. Pasas de un espacio, vamos a llamarle metafísico, que es un campo de lo que se genera a nivel del campo de información familiar, los conflictos no resueltos, las muertes no resueltas, los duelos, cuando ha habido temas de deshonra, de falta de comprensión. Hay una muerte que ha sido ahí fuerte, no la he afrontado, y todos a nivel psicológico estamos preparados para pasar por un proceso de duelo. Hay 7 fases de duelo, pero la primera, y que todos pasamos, es la negación. Si no eres capaz de pasar la primera, ahí se queda. Y como en el inconsciente no existe el tiempo, yo he tratado duelos de personas de la muerte de papá de más de 30 años, 40 años, 50 años. No tiene que ver con el tiempo, tiene que ver, me he metido a integrar, me he metido a desmenuzar, me he metido a sentir algo que está allí, sí o no. Si la respuesta es no, significa conflicto no resuelto. Mirar, una manera muy fácil y muy simple de saber conflictos que hay en las familias activos, por dinámicas energéticas, porque no se han aceptado, porque no se han digerido, porque no están reconocidos, muy fácil. Temas tabú. Todo tema que no se habla porque provoca esa contracción, es un tema que mejor no tocarlo, oye, cambiemos de tema que esto ya sabemos dónde nos lleva, significa conflicto activo, porque si se pudiera hablar con naturalidad de ese tema, significaría que el programa es positivo, significaría que no me genera contracción, no me genera una preocupación, sino que yo puedo hablar de ello tranquilamente. Si yo hablo de una persona que murió hace no sé cuándo y yo entro en un dolor, entro en un lloro, me da igual el tiempo que haga que esa persona se ha ido, porque cuando se gestiona un duelo, lo que queda habitualmente es una memoria agradable, se puede quedar una nostalgia, pero te acuerdas más de los momentos positivos vividos que de los negativos. Cuando tú piensas en esa persona y ya te entra la tristeza, el lloro, el tal, y se te encoge el corazón y te empieza a doler en las cervicales y otros síntomas que hay, significa conflicto activo. Esa energía no está gestionada a tiempo real y está esperando que alguien la coloque en tiempo presente, y el tiempo, para colocarla en tiempo presente, alguien debe afrontar, debe meterse ahí, y evidentemente se necesita coraje y mucha humildad y mucho amor, porque en esta fase dirás, hombre Rubén, cuando analizamos por ejemplo el árbol genealógico para mirar de quién yo recibo esas cargas, y ves que tienes una carga de un bisabuelo que ni conociste, ves que llevas ahí una conexión con un drama que sucedió a tu abuela que tampoco viviste, y dices, hombre, pues empiezo a estar un poco cansado, ¿no? De llevar, ya tengo suficiente en mi mochila lo que yo llevo, que encima tengo que llevar lo de los ancestros. Ya, pero hay que meterse en una dimensión un poco más amplia, en esta bioenergética universal. Pensar que bioenergética, bio, viene del griego, bios, que es vida. Energética viene de energos, que es fuerza de acción. Bioenergética significa, es esa fuerza vital que te permite estar en la acción. Bioenergética universal es la técnica que nos permite comprender qué partes de mí no están en esa acción vital, en armonía con este cosmos, con esta creación, con tal como son las cosas y tal como funcionan para todos, como os decía al principio de la charla, independientemente del lugar donde hayas nacido y de tus creencias y de tus dogmas, porque no es un tema de dogma ni de creencia, es un tema vibratorio, energético, en el cual igual que existe una anatomía biológica, existe una anatomía energética, existe una anatomía emocional, y nosotros aprendemos a conjugar y encontrar en qué punto de estos niveles ha habido una perturbación de esta bioenergía, de esta fuerza de acción, que te permite estar en tu identidad, en quién eres en realidad, en tu potencial de vida, en estar en lo que has venido a hacer y en quién tú eres. Y claro, para saber quién eres y estar en tu potencial de vida, tienes que saber quién no eres. Y para saber quién no eres, hay que ser muy amigo de tu inconsciente. Porque toda la información de esa parte no resuelta, programada, está en ese inconsciente. Ah, Rubén, pero claro, si yo no hago ningún curso, ni estudio técnicas de meditación, ni nada, nunca voy a poner esa alarma inconsciente. No, mentira. Porque el 100% del tiempo estamos expresando nuestro inconsciente.
Nuestro inconsciente, ¿a través de qué expresa? Del cuerpo y de las emociones. Todo aquello que no gestiona el consciente lo gestiona el inconsciente. Permitidme, estoy simplificando mucho, ¿vale? Para no entrar en tecnicismos. Entonces, va a haber cosas que tienen detalles, ¿eh? Permitidme que hable así de manera general. Todo lo que no gestiona el consciente lo gestiona mi inconsciente. Por tanto, una emoción. Si yo te digo, guapa, lo que te despierta no lo has decidido tú. Es algo que se despierta, ¿vale? Y dependiendo de las memorias que tengas, como tengas un conflicto de no merezco, te vas a mosquear. Es decir, ¿y tú qué? ¿Por qué? Porque te piensas que me estoy cachondeando de ti, que me estoy riendo de ti, porque hay una memoria en ti que dice, yo no merezco, yo no valgo. Entonces me dicen guapa, me dan un elogio, me lanzan ahí un piropo, y yo no lo acepto, y mi reacción automatizada es de rechazo, o todo lo contrario. Guapa, gracias, ¿vale? Depende de estas informaciones que existen aquí, ¿vale? Por tanto, si ahora podéis estar aquí sentados escuchándome con mayor o menor atención dependiendo de lo que ahora vuestro inconsciente está gestionando, porque yo os puedo asegurar que ahora mismo vuestro inconsciente está comparando todo lo que yo estoy diciendo con todas las informaciones que tenéis previas sobre todas las veces que habéis oído cosas parecidas y las está comparando con vuestras informaciones experienciales, y que sepáis que es muy normal tener reacciones después de una conferencia de este tipo, ¿vale? Porque no es meramente informativa y nos estamos moviendo puramente en palabras, sino que hay una parte vuestra, que es vuestro inconsciente, que ya está capturando la información y la está gestionando. Y eso es muy interesante, porque va a provocar movimientos. Ahora mismo hay algunos que estáis teniendo reacciones, algunos positivas y otros negativas, otros porque lo que yo digo os está sirviendo para confirmar lo que ya sabíais o habíais leído o os cuadra por vuestra historia personal, y otros que os estáis rebotando porque una de dos, o no te gusta lo que oyes porque aceptar eso te tiene que confrontar con un nivel de responsabilidad que no estás preparado o preparada para asumir, ¿vale? O porque realmente esta información no te cuadra en tu sistema y está bien, perfecto, genial. Al final lo importante es que haya reacción para saber que estamos vivos y que hay un movimiento y que esta información, esta bioenergía está fluyendo entre nosotros. Eso es lo vital. ¿Ok? Entonces, atención a todas las reacciones, porque incluso el malestar que sentís ahora y os cambiáis de posición y ahora me rasco aquí, cuando estoy hablando de una temática, no es más que un mensaje de tu inconsciente avisándote, escucha que eso que está diciendo va contigo. He vivido experiencias geniales con todo el tema este del lenguaje del inconsciente. En una de las fases de mi formación me he dedicado al teatro, tanto como actor, tanto como formador de actores, como director. Y doy muchas gracias al teatro por toda la parte de expresión corporal y de lenguaje no verbal. Porque es gracias a la colocación corporal, a cómo nos movemos, a cómo nos posicionamos, a cómo cada microgesto está transmitiendo una información. Y esto es genial. Cuando te aprendes a vivir desde este punto, porque puedes empezar a saber qué informaciones conflictuales tienes a un nivel profundo. Entonces ya no sirve la pregunta, y Rubén, ¿cómo escucho a mi inconsciente? Porque solo podéis hacer una cosa en vuestra vida: hablar de vuestros conflictos. Y cuando digo hablar de vuestros conflictos, me refiero a cuando yo me encuentro con alguien y le empiezo, ¿qué tal? ¿Y cómo estás? Fijaros que cada persona utiliza estructuras sintácticas diferentes, utiliza palabras diferentes. Hay personas que están más tocadas a nivel de tacto, y su sistema de perturbación cuando tienen un conflicto que no pueden resolver a nivel energético o a nivel emocional es a través del tacto. Y cuando hablan mucho, hostia, esto que dices me toca, esto que dices me llega. Hay gente que son más respiratorias y cuando hablan de sus conflictos te dicen, es que me agobias, me falta aire, déjame espacio. Hay gente, en cambio, como yo, soy digestivo, no sé si os habéis dado cuenta, los digestivos a veces somos muy evidentes, y resulta que yo cuando hablo mucho tipo, esto no te lo puedes tragar, no puedes digerir los ingredientes que forman esta situación, y si no, fijaros, hablo así,
es mi realidad, pero es genial, ¿no? Hay que reconocer cada uno en qué punto se encuentra, ¿eh? Y así cada uno tenemos diferentes niveles de expresión dependiendo de qué sistema predomina en todo aquello que vivo y en todo aquello que dejo de vivir conscientemente, y que mi inconsciente tiene que coger esa carga y hacer algo con ella. Y ahí es cuando pueden empezar los problemas. Cuando yo ya no soy capaz de afrontar una situación, una energía, una emoción en tiempo real, como no puedo hacerlo en ese momento, lo que hago es guardarla, a veces, y la guardo en una parte de mi cuerpo, la capturo a través de mis centros energéticos, la capturo a través de esta grabadora. Pensar que cada órgano interno tiene una función biológica, esto lo sabemos todos, ¿verdad? ¿Sí? Pero también sabemos, y la medicina china hace miles de años que lo expresa, que cada órgano tiene una función psicosomática, psicológica. Si alguien que haya estudiado medicina china, pues vais a saber ahí la correspondencia con todo ello. Pero es que ahora incluso ya sabemos que hasta las células tienen conciencia propia y que se nutren de energía. Y no es tan difícil de comprender. Imaginaros, aquí, los que estamos en esta sala, somos capaces de comprender que somos seres individuales, que pertenecemos a un ser mayor, que es el planeta, y que este planeta está dentro de un sistema vivo, que es el universo. Y yo puedo comprender que soy un microcosmos en un macrocosmos. Pues ahora, mira tu cuerpo, tienes un hígado, tienes una rodilla, tienes células. Estas células están conectadas entre ellas, esto es científico y se sabe. Y que la información de una de tus células tiene la información de todo tu cuerpo. Y no se nos puede ocurrir que la célula del hígado esté enfadada con la célula de la punta del dedo gordo del pie, porque dices, no puede ser, trabajan para el mismo cuerpo, ¿cómo van a estar mosqueadas? Y si comprendemos esto y decimos, no, claro, el sistema humano es un cuerpo perfecto, biológicamente muy bien diseñado, que persigue siempre una homeostasis, un equilibrio total de todos los sistemas, y que en el momento que ese sistema se rompe, surge una patología o una disfunción. ¿Pero por qué? Si este sistema es tan perfecto como es la vida, la creación, significa que hay una información que ha perturbado el flujo correcto de este microsistema. Porque para que un órgano empiece a desmultiplicarse con células cancerígenas, no es al azar. ¿Qué información recibe del sistema central para que empiece a desmultiplicarse con una energía que va a ir en contra? Si comprendemos y estamos en la conciencia de que nuestro cuerpo es una unidad significa única, en total conexión, no cabría en la cabeza que una parte de mi cuerpo genere una enfermedad autoinmune, que precisamente va en contra mío. No cabría la idea ¿y por qué en naranjas ahora se produce un tumor en esta parte del cuerpo que, si esto no se regula y esto realmente no va por buen camino, va a acabar con la unidad del cuerpo? Pero sucede, ¿verdad? Si sucede, significa que hay vías que perturban esta información y que son capaces de modificar la reproducción celular, son capaces de modificar todas las informaciones que hay en nuestros centros, en nuestros órganos, en nuestro ser. Y comprender la relación de cómo estos niveles pasan, estas informaciones pasan de un nivel a otro, es básico para que cada vez más estemos en nuestra propia identidad. ¿Qué es tu identidad? Es quién eres en realidad, y quién eres en realidad, aquí ya tenemos que meternos en temas energéticos, porque a nivel físico, si os pregunto, ¿quiénes sois? Me diréis, mira, Rubén, te enseño mi pasaporte, mi documento nacional de identidad que tenemos en España, aquí no se llama así también, ¿sí? El DNI. Mira, y tengo un nombre, un apellido y un número. Esta es mi identidad aquí en el físico. Y te diré, olé, muy bien, pero resulta que eres mucho más que un cuerpo físico. Por tanto, ¿de dónde sale esa parte de ti que acaba tomando decisiones, que acaba aceptando, cambiando o resistiéndose a algo? Igual que tenemos un cuerpo físico, sabemos que este cuerpo físico vibra, ¿estamos de acuerdo? La física ya nos dice que es un cuerpo de átomos en movimiento. Estos átomos vibran, chocan, y esa vibración produce todo un seguido de partes tuyas de otros cuerpos
que almacenan informaciones muy concretas y muy peculiares y muy funcionales. Entonces, para empezar a comprender la totalidad y la complejidad de lo que es un esquema de salud humano, hay que empezar a comprender la totalidad de la anatomía del ser humano. Si nos empeñamos en solo querer mirar el biológico, va a estar genial, porque tenemos grandes especialistas que son los médicos, que son maestros en esto. Pero ¿qué pasa cuando la perturbación no nace en el biológico? Esa perturbación es una perturbación que está en tu cuerpo etérico o está en tu cuerpo astral. ¿Qué hacemos allí? ¿Cómo actuamos? Para poder entrar ahí y empezar a comprender cómo funciona, primero solo hay que abrirse a la posibilidad de que eso pueda ser, de que eso pueda existir. Y a partir de allí, como decimos en bioenergética, si no se puede comprobar, no sirve. Entonces, todo lo que yo os voy a explicar, pensar que lo comprobamos, lo corroboramos día a día. Nuestra función, en cierta manera, es poder transmitir ese nuevo nivel de conocimiento en colaboración con las disciplinas que ya existen para poder abordar un nuevo esquema de salud. Hasta ahora, ¿qué hacemos? Existe una patología en el hígado, ¿vale? Muy bien, vamos a trabajar sobre el hígado. Pero claro, ¿el hígado de qué? El hígado del físico. Pero ahora imagínate que la perturbación no está en el hígado del físico, está en tu sistema emocional. Claro, tú estás intentando arreglar algo muy concreto a nivel del hígado, pero es que resulta que lo que sucedió es que ha habido una ruptura familiar muy fuerte. Eso te ha provocado a nivel energético una sensación de carencia muy fuerte, de miedo a que te falte, y como el hígado biológicamente está programado para acumular cuando no hay, aparte de ser un gran desintoxicador, un laboratorio tóxico, se te empieza a inflamar el hígado, pero vas al médico y las pruebas médicas te dicen, no, biológicamente está bien. Y dirás, sí, pero es que a mí me duele, y me duele físicamente. Pero entonces, cuando ya pasamos al siguiente nivel y te puedes dar cuenta que a nivel del etérico puede haber ahí una perturbación de ese mismo órgano, porque si todo vibra, y esto es física pura, significa que todo tiene expresiones de todo en múltiples niveles diferentes. Ahora, por ejemplo, estamos todos en esta sala. La mayoría os debéis de pensar que no estamos en contacto, o que el simple contacto es auditivo, pero estamos en un contacto energético absolutamente pleno y completo. Gracias a eso, vosotros podéis llegar a sentir y percibir la información, no solo desde un punto de vista intelectual, sino desde un punto de vista energético, bioenergético, pero a la vez emocional. Porque si lo que yo estoy diciendo no estuviera cargado de contenido, esta información no provocaría un cambio, porque lo inerte no genera movimiento, lo inerte es inerte, y teoría es teoría. Y el mental es fantástico y es maravilloso, y hay que tenerlo muy bien adiestrado, y hay que trabajarlo muchísimo, pero al final lo que nos va a nutrir es la experiencia vital. Aquello que yo realmente vivo es lo que me provoca un cambio, un clic. Pues imaginaros ahora toda esta anatomía, todo este diseño, todos estos movimientos que se producen a nivel familiar y que no son resueltos, y que resulta que hay un conflicto grave porque hay una expropiación, y esto generó un miedo, un pánico tremendo a no poder nutrir a la familia, y conectó a lo más profundo del biológico, a las carencias más arcaicas, al instinto de supervivencia. Y en ese momento un familiar, alguien hace un pacto y dice, por ejemplo, a mi familia jamás le va a faltar de nada. Y lo hace con tanta fuerza que hace un marcaje en la dinámica familiar a través del energético, del vibratorio, marca con esa información. Igual que resulta que han armado ahí un matrimonio por conveniencia, y en un momento determinado de desesperación hago la afirmación rotunda de que el amor verdadero no es accesible, y eso se marca, sello, y queda ahí, en tu ADN, en tus centros energéticos, en tus cuerpos, en alguno de tus órganos. Y esa información va a insertarse en un momento en el cual todo este proceso de asimilación y de concretización
de información va a impregnarse y va a empezar a grabar. Muy bien, vamos a ver que aquí se produce algo que os lo voy a explicar. Habitualmente lo explico en el curso, pero va por vosotros, un regalo. ¿Vale? Son los proyectos sentidos. Esto es vital. Es proyectos sentidos. Es extremadamente importante, porque en el momento que nosotros somos concebidos, resulta que hay una situación familiar. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, no se congela el tiempo, sino que la familia está viviendo una situación, papá y mamá están con sus preocupaciones, con lo que les perturba, con lo que les preocupa, y en ese momento se produce la fecundación. Y este inconsciente, que se rige por un conjunto de leyes, y os voy a dar dos leyes importantísimas del inconsciente, que es, uno, perpetuación de la especie, y dos, supervivencia individual. Esto significa que mi inconsciente, cada vez que no pueda cumplir con el sistema de perpetuar la especie y que se reproduzca, va a entrar en estrés, va a generar un programa negativo, va a generar una carga psíquica negativa. Por eso, os puedo decir por experiencia terapéutica, he acompañado a muchísimas personas en duelos, va en contra del programa número 1, perpetuación de la especie, cuando alguien muere. ¿Estamos de acuerdo? Pero, dentro de ello, que muera un ancestro, que muera papá, mamá, mis abuelos, me puede doler, pero es lo natural. Yo puedo entrar en esa aceptación, con mayor o menor resistencia, pero es posible. Los duelos más complejos y más complicados con los que yo me he visto ha sido el acompañamiento de duelos de descendientes, de hijos. Esto sí es complicado. Y la verdad es que las únicas veces que he tenido éxito en que la persona pueda realizar, los padres, el duelo realmente, es si los padres tienen creencias religiosas, espirituales o más allá que puedan trascender el físico, porque como solo se muevan en nivel del biológico, no hay explicación posible a nivel biológico para entender por qué tu hijo ha muerto. Porque una de las fases del duelo es el por qué. Hay 7 y no vas a encontrarlo. ¿Qué vas a hacer? Mosquearte con el médico, mosquearte con la ambulancia, enfadarte con tu hermana porque no llamó antes a la ambulancia, culparte a ti por no haber estado ahí, culparte a ti por no haber sido Jesús nuestro Señor y haberla resucitado. Y a partir de allí le podéis meter tanta carga como queráis. Pero cuando la persona realmente tiene creencias religiosas o espirituales, estoy diferenciando a consciencia, para mí no es lo mismo religión que espiritualidad, ¿ok? Diferencio. Cuando una persona tiene uno de los dos a nivel de creencias o de práctica espiritual, sí es posible, no digo que sea nada fácil, pero sí es posible poder entrar en la aceptación de ese duelo. Pero ahora imaginaros que ese duelo no se realiza. Y como casi no hay niños muertos y abortos, y pensar que un aborto, muchas veces dices, bueno, estaba de un mes, no pasa nada. No pasa nada para tu consciente, pero tu inconsciente, os acabo de decir que cada vez que sufre y vive una situación la cual va en contra de los programas, se pone en funcionamiento, se pone en estrés y no lo decides tú. Es un sistema autónomo. Ahora no estáis decidiendo la cantidad, el ritmo cardíaco de vuestro corazón. No lo estáis decidiendo, pero se está dando. Y es gracias a vuestro inconsciente, que se encarga, acordaros, de lo que no se encarga el consciente. Y el inconsciente gestiona la biología, pero también lo emocional. Por tanto, con toda aquella carga que yo no soy capaz de gestionar, alguien va a tener que hacerlo. Porque esa carga va a buscar ser resuelta. Porque por evolución debemos cada vez pasar más a la luz lo que está en el inconsciente, nuestro trastero, nuestro cuarto oscuro. Y cuarto oscuro tenemos todos, y parte oscura tenemos todos, porque si hay alguien aquí que no haya sentido rabia, tristeza, odio, impotencia, que me lo explique, que quizá no es de aquí, de este planeta. No, quizás sí, y alguien ha venido, ¿vale? Entonces, en este momento,
de la concepción, con todo lo que queda por resolver de aquí, y voy a matizar, no con todo para el mismo, pero sí que imaginaros que se coge una coctelera y dices, vale, ¿qué hay ahora pendiente? Pues mira, la muerte del abuelo no está aceptada, aquí hay una violación que no se ha dicho, aquí hay un abuso y aquí hay una ruina. Y todo esto se ha callado por deshonra, por vergüenza, porque era una enfermedad mental y no se podía hablar de ello, porque bla, 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 bla. Ok, ¿este hijo cuál va a ser? ¿El primero, el segundo, el tercero o el cuarto? Porque dependiendo del número de hijos, no se espera lo mismo del primero que del último, que del segundo. No es lo mismo. El lugar que ocupa en el equipo de fútbol no es el mismo el portero que el defensa, ¿vale? Que el centrocampista. Y dirás, son jugadores, te digo, sí, sí, pero no juegan en la misma posición. Pues esto es lo que nos pasa a nosotros. Y otro regalo. Estoy generoso. Hay un proyecto sentido que se le llama Niño de Reemplazo, que es cuando muere un niño en la familia o hay un aborto, se queda una parte de ese inconsciente bloqueada en la tristeza. Y muchas veces, mamá, ha sido un aborto, pues bueno, pues que mira, bueno, pues se ha ido así, mentalmente lo entiende, pero no se produce el vaciado del dolor. Al no producirse, yo no sé, aquí, pero al menos en España, he tratado muchísima gente que los médicos les decían, cuando después de este aborto o de que naciera el niño y a los pocos días muriera y se quedaba en depresión la madre, le decían, ten otro que se te pasará la tristeza. Y es así. Tienes otro y no es que se te pase la tristeza, es que el otro es un niño de reemplazo que se coge. Este niño, imagínate, el primero es un aborto y el segundo es una niña. Pero a esta niña, ¿cómo se la va a llamar? ¿Se la va a llamar número 2 o se la va a llamar la mayor? ¿Qué está haciendo? Se ha puesto la camiseta de este. Y es bastante fácil de entender, ¿eh? Es un tema de espacio. Hay 4 sillas. Si ella pone el bolso aquí, hay 3 sillas operativas, hay 3... nadie. Pero hay 4 sillas. ¿Estamos de acuerdo? Aquí hay 2 sillas, ¿eh? Lo que pasa es que una no es operativa a nivel de encarnación. Pero hay 2 sillas. Lo divertido es cuando a ti se te llama uno. Esto es súper divertido. Porque tú, que estás en este equipo de fútbol, llevas tu camiseta que pone 2 debajo. Y encima, la visible, pone 1. Y es como las rebajas. Eres un 2 en 1, 2 por 1. Significa que llevas el doble de carga. Y hay muchos síntomas que te pueden ayudar a vincularte a ver si realmente tienes esa carga encima a nivel de emociones, de cómo se viven las emociones, de la apatía, de la tristeza. Hay una serie de puntos y que son muy frecuentes, y pensar que yo, por ejemplo, en mi experiencia terapéutica os puedo decir que más del 50% de depresiones son duelos no realizados. Sobre todo cuando alguien te dice, le dices, ¿y esa tristeza y esa apatía desde cuándo? Y te contestan, desde siempre. Es que desde que yo recuerdo siempre he sido un poco... Y sí, bueno, sí, he tenido alegrías, ¿no? Pero siempre hay como una especie de nostalgia por allí que me acompaña. Entonces, muy importante recuperar tu dorsal. Si eres 1, eres 1. Y si eres 2, eres 2. Y todo el tema con los muertos es algo que es especialmente importante tratarlo y hablarlo, porque os voy a decir un secreto. Todos los que estamos en esta sala tenemos muertos en la familia. Por si no lo sabíais. ¿Vale? ¿Sabes qué significa eso? Que todos somos susceptibles de tener estos conflictos. Todos. Todos. Y os aseguro que llevar la carga de un duelo no realizado en tus hombros, en tus pulmones, en tus cervicales o en tus riñones, de llevarla a no llevarla, se nota un montón. Porque la expresión de, hostia Rubén, después de hacer el ejercicio me he quitado un muerto de encima, cobra otro sentido con esto que os estoy explicando.
Oh, es que es como si llevara una losa encima. No sé, son expresiones que utilizamos ahí en España, no sé aquí si también os cuadran, ¿eh? Pero implica que hagas lo que hagas, te pesa más. Llevas una carga de algo no resuelto. Después tiene un montón de cosas positivas, pero la carga hay que liberarla, porque como todo en la vida, eso es una información que tiene su polo yin, su polo yang, su polo positivo, su polo negativo. ¿Ok? Y un proyecto sentido es precisamente esto, se te programa para poder reparar algún tipo de conflicto o situación no resuelta en la familia, como por ejemplo esta, un duelo no realizado. Hay muchos más. Proyecto sentido de cuidadora, porque hay que cuidar, necesitan muchas cuidadoras para cuidar a los papás cuando sean mayores, porque si no hubiera cuidadoras no habría enfermeras, no habría maestras, no habría una serie de profesiones que son vocacionales y que tienen que ver con estos proyectos sentidos y que otorgan una serie de características innatas que si no se trabajan, esa persona acaba siendo esclava de su proyecto sentido y no dueña de su proyecto sentido. Eso se programa aquí, en la concepción. Después pasamos a todo el momento del embarazo. Y atención, hay otro momento muy importante, porque todo lo que vive mamá, yo automáticamente lo grabo como propio, porque mi inconsciente y el de mamá, hablo de inconsciente. Después hay otros niveles. Está el subconsciente, está el supraconsciente, pero para no complicarlo, de inconsciente a inconsciente. Mi inconsciente y el inconsciente de mamá son uno. ¿O a alguien de los que estáis aquí os acordáis de cuando estabais en el útero? ¿Alguien se acuerda de decidir, mira, esta fruta que ha comido mamá no la quiero? ¿Y tirarla por el cordón umbilical? No. No decides. Es una programación que va directa. Yo no soy consciente todavía que soy un ser aparte. Estoy integrado en la totalidad de mamá. De hecho, a nivel energético, una mujer embarazada está en un momento de gracia que se le llama, en un momento muy muy especial, con una conexión con los espacios útiles muy importante, donde las mujeres vivís una auténtica iniciación, donde podéis reparar vuestro propio parto. Es un momento muy especial si lo aprovecháis ahí. Es muy especial vuestro proceso de embarazo. ¿Ok? Nacimiento, mi primera independencia. Hola. He estado aquí dentro, ahora me doy cuenta, salgo, ¿no? Con un poquito de suerte pues voy a hacer esfuerzos por salir, para grabar que las cosas, pues mi primer impulso de vida es la acción. Si no, porque las cosas se han complicado, o por falta de conciencia, o porque es más fácil programar una fecha concreta y abrir y quitarlo, por motivos varios, sin entrar en juicios, ¿vale? Pero sí entrando en las consecuencias de cómo vamos, nuestra primera independencia, cómo nos va a marcar a nivel energético, consciente, inconsciente, supraconsciente y de todos los niveles que hay, porque es tu entrada al mundo encarnado, es tu contacto ya con el aire, tu primer respiro sin mamá, ahí respiro yo, y dependiendo cómo sea este primer instante, queda una memoria que después puede, y matizo, puede estar marcándote cada vez que tú tienes que iniciar una autonomía, un nuevo proyecto, un nuevo nacimiento, se va a reactivar. Y si aquí, por ejemplo, que tenéis un Mendalerenda que tuvieron que utilizar forceps y me estiraron, ahí queda una memoria de que, bueno, voy a esperar a que me ayuden. Voy a esperar a que me ayuden. Ah, Rubén, ¿qué no haces? Sí. Sí, hay que hacer, ¿no? Es como hasta que te das cuenta y puedes empezar a trabajar con estas informaciones, empezar a reactualizarlas. Y esto es importante. La finalidad de todo esto que os estoy explicando es tomar conciencia del conocimiento, más herramientas prácticas que nos van a permitir reactualizar nuestro software. Porque todos los que estamos en esta sala, otro secreto, todos los que estamos en esta sala, una parte de nosotros está funcionando con un software de 1940, 50, 60, 70, 80. ¿Vale? Estamos funcionando con un software no actualizado, una parte. Y esa parte, hay una parte que ya está bien
porque nos da una estructura, pero hay otra que nos ha dado una estructura en la cual nos hemos basado para construir nuestra vida afectiva con nuestra pareja, con nuestros hijos, con la capacidad que tengo para afrontar retos, que ya no me sirve. Porque os tengo que dar una noticia, ya no somos niños. Sí, reír, pero si ahora yo pusiera en esta línea de vida, una cosa es la edad biológica y la otra es la edad emocional. Y para poder sanar, lo primero que hay que hacer es aceptar que somos unos inmaduros emocionales. A partir de esto que nos toca las narices, porque es muy guay, no, es que es muy madura esa persona, que yo me siento, no, es un inmaduro, es un crío, esto no está tan bien visto. Pero pensar que cada vez que se produce en mi línea de vida, cuando yo tengo 1 año y se marca un programa, un conflicto, cuando yo tengo 3 se marca otro, cuando yo tengo 8 se marca otro, cuando yo tengo 20 se marca otro, 30 otro, una parte de mí se queda atrapada en el tiempo. Significa que esa parte no evoluciona. Es una parte de mi consciencia que se queda atrapada cuando tenía 1 año, cuando tenía 3 años, cuando tenía 5 años. ¿Y sabéis por qué nos cuesta tanto cambiar? Porque cuando yo quiero entrar cuando yo tenía 3 años, que algunos tenemos la información de que cuando yo tenía 3 años pasó no sé qué y papá me encontró no sé dónde y me cayó no sé qué y me riñeron y a partir de entonces no sé qué, la tengo la información, pero porque no se libera. Porque muchas veces tú sabes de dónde viene. Mira, es que desde que me pincharon con no sé qué y me pasó no sé cuántos, tengo fobia a las agujas. Bien, genial, sabes dónde está el origen, sabes el efecto, pero ¿por qué no se sana si ya has encontrado el origen? ¿Por qué? Primero, porque es teórico, es un conocimiento. Segundo, no te has conectado con la emoción profunda a la que te conecta esa aguja. ¿Con qué te está conectando esa aguja? Y quizá tú recuerdas a los 12 años esa aguja, pero es que a los 3, que no te acuerdas, mamá ya te llevó a no sé dónde y tú entraste en pánico porque no sé qué olor había allí de hospital, pero tú no te acuerdas. Y cuando tú a los 12 recuerdas, la reacción que tienes de rechazo no es la primera vez. Es la primera vez que la expresas, pero no la primera vez que la grabas. Eso se le llama programante y desencadenante. Son matices de cuando se programan los conflictos. ¿Ok? Pero vuelvo ahí. ¿Por qué nos cuesta tanto cambiar algo que sabemos que pasó cuando tenía 3 años? Porque cuando yo me voy a meter aquí, lo que voy a encontrar es el dolor tal cual lo viví cuando tenía 3 años. No desde la consciencia del adulto de 40, que aquí puedo entender que se me cayera el chupa chup en el suelo y que me castigaran porque ya me habían avisado, no era un drama. Yo puedo entender mentalmente con 40 que se me caiga el caramelo no es un problema. Pero la vivencia de este niño es otra. Y cuando yo me quiero meter allí, es volver a activar el dolor en el estado primordial en el cual fue atrapado. Y aquí la intensidad era 200. Porque mi capacidad de maduración y de gestión emocional era mínima. Y no me quiero meter en un berenjenal de 200. Ya me cuesta meterme en los del día a día, que son 15, 20, pero resulta que en un momento la vida te pone situaciones delante que no te puedes escapar. Y dices, lo afronto. ¿Vale? Porque ¿cómo hacemos las personas para evolucionar sin cursos y sin terapias? Tomando decisiones en nuestro día a día. Y cuando yo me confronto con una situación que me va a provocar un estrés tremendo, yo a veces hago experimentos con la gente que viene a los cursos, lo digo por si a alguien le apetece, que es, recuerdo uno que era una chica que no podía soportar que la abrazaran. No podía, ¿vale? Y me diréis, bueno Rubén, pues puede ser normal, ¿no? Porque hay gente de todo y os voy a decir no, no es normal, no es normal. Hombre Rubén, ¿cómo te...? No, os lo voy a explicar. Cuando yo soy un bebé y tengo el programa de perpetuación de la especie y para perpetuar
yo sé que tengo que pertenecer al clan, porque atención, yo llevo insertado que soy un ser completamente dependiente, no autónomo, y que como yo salga del útero de mamá y mamá, papá o algún adulto me cuide, como alguien no me cuide, yo a las pocas horas muero, porque soy un ser complejo y voy a necesitar mucho tiempo para ir conquistando la autonomía personal. Eso hace que yo lleve insertado como especie, como animal, la necesidad de pertenecer al clan. ¿Y sabéis cómo lo hacen los animales? La identificación de pertenecer al clan a través del olor. La mamá huele a los perritos y sabe que son sus cachorros. ¿Sabéis que dicen? No toques mucho al perro, que si no cogerá tu olor y no lo van a reconocer. ¿Vale? Es por el olor. ¿Cómo lo hacemos los humanos? Con nuestro olor emocional. Hola mamá, pertenezco a este clan, me he pillado todo el conflicto del aborto para mí, las dos juntas. Venga, tranquila, que entre las dos se lleva mejor el dolor. Y lo que hacemos es asumir partes de cargas no resueltas, dinámicas energéticas, conflictos con carga, llamarlo como queráis, conflictos con carga negativa, que me vinculan al clan y me hacen partícipe de la temática. Al sentirme partícipe de la temática, hay un vínculo que nos une. Que une a la gente que no se conoce nada y se encuentra en un campo de fútbol. El animal al mismo equipo. Y te puedes abrazar con el de al lado que no lo conoces de nada. En un momento de fusión, pues imagínate si compartes algo un poco más serio, potente. Se produce un vínculo que a eso, traducido en biología, es instinto de supervivencia, en psicología se le llama lealtad familiar. Se traduce en lealtad y ahí tenemos la madre del cordero. Por lealtad, ahí la liamos todos. Por lealtad no digo que no a mi madre, por lealtad no digo que sí a no sé quién, por lealtad no me puedo desprender de lo que le sucede a mi hermano y me implico y me lo hago suyo y mío, y por lealtad, y por lealtad, y por lealtad, y por lealtad. Pero esta lealtad tiene un sentido, se puede trabajar, y tiene un sentido de perpetuación de la especie durante la infancia. Pero después, cuando somos adultos, y yo ya estoy al mismo nivel que papá y que mamá, mundo adulto, hay que hacer un cambio de chip. Pero es ahí cuando no nos han enseñado, porque yo continúo manteniendo esa relación de dependencia dependencia y de no autonomía. Y ahí es cuando empiezan las decisiones de empezar a ser yo y empezar a expresarme tal y como yo me siento en mi identidad y no como se me ha pedido que yo sea y que yo juegue en ese primer equipo. Que, insisto, durante la infancia tenía todo un sentido biológico de perpetuación de la especie y necesario como evolución, pero que después la relación debe cambiar, no puede ser jerárquica y de sumisión, debe ser de dar y recibir a un mismo nivel, de adulto a adulto, con todo el amor del mundo y el respeto y la ayuda, pero por amor, no por obligación. Y ahí ya, entramos en temas complicados. Entonces, que quede claro que lo que sucede y el problema que tenemos para poder desatascar es que esa emoción está atrapada con el nivel de consciencia en el cual lo grabamos. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de este diseño, la idea es intentar cada vez más estar en contacto con tu diseño, con tus informaciones y pensar que todo esto está en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo está expresando todo el día esto, no solo como os explicaba yo ahora cuando hablo, cuando vestimos. ¿O no os habréis dado cuenta que dependiendo de tu estado anímico te vistes de una manera o de otra? Si alguien está con depresión y triste, le vais a ver con unos colores que llamamos vivos, fosforito. No, va a ir con colores apagados. Y es algo natural, y ni te lo planteas. Y de repente escuchas música y no te estás escuchando la bamba, ni estás escuchando, ¿no? Estás escuchando una música melódica, apagada, tristona, que te conecta a la nostalgia. Y si cantas canciones que muy interesantes las letras, cuando te sale una cancioncilla que se te ha pegado, atención a la letra, porque tu inconsciente te está intentando enviar un mensaje. Y al final se trata de empezar a comprender, o si no comprender, decidir en qué nivel de realidad y de vida cada uno quiere moverse. Hay gente, cuando yo explico esto, después me dice: Rubén, pero lo que tú dices es una creencia, ¿no? Y digo: mira, podría ser que sí, podría ser que son mis creencias
y que, vale, pues no es más que una creencia, le digo, pero al final, digo, en estas creencias que yo tengo y que verifico en mi día a día, pero es verificable porque evidentemente yo creo mi realidad, con lo cual se verifica lo que yo creo, ¿eh? Es como aquel que dice, mira, es que no valgo para nada y me encuentro con todos los trabajos que el jefe me echa porque no valgo para nada. Y claro, estás proyectando y lo estás creando. Eres tú que estás con tus creencias proyectando 24 horas al día, esa realidad. A mí me hace gracia cuando alguien me dice, Rubén, es que me he leído El Secreto, ¿no? Y he puesto la casa de mis sueños, ¿ves? El secreto, la ley de la atracción, y he puesto la casa de mis sueños, el trabajo de mis sueños, y cada día paso por delante y me paso 10 minutos mirando la casa de mis sueños y imaginando que tengo la casa de mis sueños y proyectando que tengo la casa de mis sueños y que bien me siento en la casa de mis sueños. Y resulta que hay un tanto por ciento de personas que dice, ah, la ley del secreto funciona, de la atracción, y hay un 60 que dice, esto no funciona, es un engañabobos. Y dices, pero la ley es la misma, porque a unos sí y a otros no. Depende de la información que hay aquí. Pero claro, tú te pasas 10 minutos al día proyectando, quiero la casa de mis sueños. No, tengo la casa de mis sueños. Y las 23 horas y 50 minutos restantes, como aquí tengas, no merezco, ya puedes proyectar, tengo la casa de mis sueños. Que 23 horas, 50 minutos restantes, tu inconsciente está proyectando, no merezco esa casa de mis sueños. Por tanto, hay que empezar a tomar contacto con el cuerpo, porque el cuerpo no engaña. La grasa, lo que te pasa en la piel, lo que te pasa en el estómago, lo que te pasa en los huesos, lo que te pasa en el pelo, lo que te pasa en el intestino, lo que te pasa en las orejas, lo que te pasa en los ojos, tiene un mensaje. Tu biografía se transforma en tu biología. Todo lo que tú vives se va a expresar a través de tu cuerpo. Y a través de la bioenergética universal lo que pretendemos es entrar en nuestro cuerpo, conectar con nuestro inconsciente, reconocer nuestros centros y saber en qué punto se ha quedado bloqueado eso para volverle a dar esa fuerza de acción vital, para volver a estar en mi identidad y volver a ser realmente quien soy. Entonces, a partir de aquí, una cosa que es vital, importante, es escucharse. Esto ya solo es un consejo, dejar de creer en la casualidad, ¿vale? Porque al final es un tema, para mí, de inteligencia. Si yo creo que existe la casualidad y que todo es casualidad, es una opción de vida muy válida. Pero la diferencia, pues esto me pasa en conferencias, soy Rubén, pero esto es una creencia, les digo sí, y tienes razón. Pero la diferencia entre tu creencia de casualidad y la mía de causalidad es que si todo pasa por algo, yo puedo encontrar el origen de lo que me está pasando a mí y cambiarlo. En cambio tú no. En tu manera de vivir, tú crees que las cosas pasan porque pasaba una corriente de aire por ahí. Y sucedió. Y no tiene ningún tipo de significado ni motivo. Es una opción. Pero si realmente entramos en que el cosmos es perfecto, en que la vida tal como se ha creado es algo maravilloso, en que somos un sistema hiperarchimega complejo y que nosotros conscientemente no estamos encima de ello, sino que hay una parte que se mueve en esa perfección, ¿cómo podemos acceder al pensamiento de que hay cosas que están fuera de esa perfección? Solo es una reflexión, que para mí está muy claro. Por ejemplo, os podéis plantear, hemos hablado de emociones, ¿qué es una emoción? Algo tan simple, ¿qué es una emoción? Claro, ¿qué es una emoción? Pues depende de quién te lo diga, te va a decir, mira, si un bioquímico te dirá, es la consecuencia de un conjunto de reacciones químicas. Sí, porque cuando yo siento alegría, hay todo un sistema a nivel hormonal que hace que yo me sienta de una determinada manera, tal cual. Para mí es al revés. Primero hay una información energética y el biológico es el que lo va a expresar al final. ¿Vale? Para que yo exprese un quiste en el ovario derecho, primero ha habido una información que ha provocado que mi cerebro altere la información sobre ese órgano y envíe una información a las células que provoquen un quiste. Por tanto, primero ha estado en los niveles superiores, a nivel emocional o energético. Oye, Rubén, ¿y la alimentación? Sí, claro, claro. Pero os voy a decir una cosa,
¿Por qué coméis lo que coméis? ¿Y por qué en épocas de vuestra vida coméis un alimento y en épocas otra? Porque cada alimento está en correspondencia con una emoción y con una energía. Y cuando yo me siento más tocado de una emoción, dices, ¡ay! Que me siento solo, chocolate. Y dices, ¡uy! Se acabó el vacío. ¡Oh, qué curioso! ¿Qué era primero, la sensación de vacío o el chocolate? La sensación de vacío. Y el físico, el alimento, va a provocar la reacción biológica de amago, de que ya no necesitas. Pero ¿por qué necesito el chocolate? Depende si es amargo o dulce también. Cambio, atención, pues no es lo mismo chocolate con leche, no es lo mismo conflicto que chocolate negro. ¡Ajá! Porque chocolate con leche, estamos en busca de ¿quién? Leche. Mamá. Alérgicos a la lactosa. ¿Vale? Pero si no hay leche, ya no es mamá. Es yin yang. ¿Sí? Dulce amargo. Papá, café con leche o café solo. Y son tonterías, pero te están hablando de ti. Por eso podéis continuar pensando que os vestís con lo primero que os ha cogido, con lo que teníais planchado. ¿Y por qué teníais solo eso planchado? Ajá. Lo importante también es no entrar en paranoia, ¿vale? Y simplemente esto lo comento y lo comparto para que lo que sí os perturba, como mínimo, poder dar un primer atisbo de que puede tener solución. Después es cierto que hay soluciones biológicas que son muy difíciles de contrarrestar. Yo en mi experiencia terapéutica trabajo con cáncer y muchas veces no estamos a tiempo de poder parar el proceso. Otras sí. Pero como habitualmente cuando llegan a alguien que se dedica a lo energético con lo psicosomático es un bicho raro, eres la última opción. Y cuando te llegan, el órgano ya está bastante demacrado. Y en ese sentido he podido vivir muchas experiencias de gente que ha sanado el conflicto, pero no se ha curado físicamente, porque ya no había tiempo, la solución estaba tomada. Por ejemplo, hay ciertas patologías o disfunciones que hemos visto que cuestan mucho de retroceder. Por ejemplo, tipos concretos de diabetes a veces cuestan mucho de tirar para atrás. Porque la biología adopta una solución como permanente a ese nivel. Pero insisto, desde este nivel somático, con lo energético, hoy no hemos hablado mucho de lo energético, de los centros energéticos, pero pensar que está completamente en correspondencia y es un entrelazado. Trabajando el centro energético puedes trabajar el órgano, trabajando el órgano puedes trabajar tu inconsciente y a partir de aquí empezar a comprender tu historia. Y para acabar ya, recordar, somos seres que tenemos una parte animal, por tanto hay una parte arcaica, necesidad de alimento biológico, pero este no diferencia lo que es biológico de emocional. Y todos tenemos necesidad de alimento afectivo, todos. Por eso os decía lo de la chica que le daba mentira, no, problema, conflicto, porque os estaba diciendo, mamá me coge mi primer minuto de vida y me pone en contacto con ella. Y mi primera memoria a nivel del elemento éter, que es la piel, es contacto, calentito, encima me da el pecho, leche, dulce, caliente. Brazo, calidez, dulce, contacto, caliente, igual a me quieren. Me quieren. Y resulta que yo después busco a la pareja y ¿qué le pido? Que no me toque, un contacto frío, que el alimento sea frío, que no que sea ácido. ¿Sí? ¿A alguien de aquí le apetece el amor ácido? Si alguien dice que sí, que me venga a ver, estoy unos días aquí en consulta. Tiene un conflicto. Porque a nivel energético tenemos una asociación directa, amor, cálido. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí? El contacto es muy diferente, tocar así, que produce un reconocimiento y un placer. Automáticamente todas las glándulas ahí de su piel se están estimulando. Se están haciendo pruebas incluso en orfanatos, niños con contacto, niños sin contacto, y el sistema inmunológico es increíble la diferencia, solo por el contacto.
Por tanto, que no te guste que te toquen, me parece muy bien y es muy respetable, pero hay un conflicto detrás. Porque hay cosas que son, hay otras que se interpretan, pero las que son, son. Y cuando hablamos de cosas universales, son igual para todos. Para los de aquí, los de este planeta y todos los que puedan existir. Son, porque es universal, y si no, porque se le llama universal. Por tanto, a esta chica que os explicaba del contacto, durante el curso mandé deberes y les dije, a cada descanso vamos a abrazarla todos. Primera reacción, tiesa. Me miró como diciendo, te voy a matar. O sea, mirada asesina sobre mí. Además estaba así, en primera fila. Y yo cada vez que explicaba, me iba y le hacía esto. Y explicaba. ¿No? Y ella se iba enfadando y se iba enfadando. Yo notaba cómo se enfadaba y yo cada vez tocaba más. ¿Qué estaba haciendo? Tocándole las narices, sí. Pero aparte, lo que estaba haciendo era activarle el conflicto. Quería que le saliera a la superficie todo el dolor que tenía guardado dentro. Porque ¿para qué esa chica desarrolla el no quiero que me toquen? Para no entrar en contacto con el dolor que yo he guardado a nivel de piel. Y cuando me tocan, se activa la memoria de que me pegaron, por ejemplo. Entonces, es una defensa, es como una alergia. Alergia a la lactosa, a la leche. Realmente hay que buscar en qué momento se programa en ti esa alergia y hay que buscar emocionalmente qué pasaba en tu vida, porque la mayoría de veces no tienes un problema con la leche, tienes un problema con la emoción que estabas viviendo en el momento de estar ingiriendo la leche y que tu inconsciente asoció información más emoción. Y si empezamos a ir ahí, ¿sabéis lo que pasa? Que se nos abre un mundo infinito de posibilidades de curación y de recuperar nuestro diseño de salud. A veces va a ser más fácil y a veces va a ser más complicado, pero como mínimo tenemos la posibilidad de reconocernos a otro nivel. ¿Preguntas? Entiendo que parte que puede ser, digamos, que una idea familiar tenga una impronta, una trama y sí, que eso quede en nosotros. Sí. Y también esto de lo ideativo con lo afectivo, lo emocional con la información, sí, para poderse, digamos, sanar la persona genuinamente, ¿no? Entonces, mi pregunta va por el tema de cómo en el arte de desarrollar terapéuticas, para ver cómo hacemos para seguir mejorando en salud y en crecimiento, en el sentido de colocar todo a favor de la, digamos, de la sanación del mundo. El psicoanálisis buscó desarrollar el arte de la palabra para ser consciente de lo inconsciente y que la persona sienta lo emocional con la información. Mi pregunta va en relación al energético que usted está desarrollando. ¿Cómo haces para lograr, digamos, esa articulación? Si puede dar algún ejemplo, ¿no? De tu estilo terapéutico, por ejemplo. Sí, claro. Y está articulado al... Este ejemplo que he dado, sí, de tocar a la persona, sí, ¿vale? Es un ejemplo terapéutico. Lo que hago es, ella tiene un conflicto a nivel del elemento éter, piel, el órgano es la piel, y lo que hago es entrar en contacto y le activo. Aquí se está produciendo un intercambio energético entre ella y yo. La diferencia es la posición de consciencia. Ella se siente víctima todavía de lo que le sucedió. Y yo tengo la posición de que puede salir de allí. Y se produce una comunicación no verbal entre nosotros que va a provocar que si ella quiere, estoy hablando de... que va a provocar que si esa chica quiere, va a haber algo que la va a hacer saltar. Porque se dará cuenta que se le está activando el enfado, pero mi posición de consciencia respecto al conocimiento, porque sé cómo lo ha estructurado, porque entiendo lo que le pasa, lo respeto, y no voy a hacer nada que ella no quiera hacer. Yo solo la toco para decir, saca hasta donde tú quieras, yo te acompaño. Y esto
a nivel energético lo sabe. Por eso al principio hay que establecer un vínculo de... ¿Cómo? Da igual. Es tan simple, hay muchas maneras a nivel terapéutico de incidir, ¿vale? Pero yo tengo una que me da casi apuro explicarla, porque hay muchos terapeutas que se pasan años estudiando y mi método es extremadamente complicado. Que es coger un papel y apuntar, ponerle un título a lo que te pasa. Coges el papel y empiezas a leerlo. Leerlo internamente. Cuando explico eso, la gente me mira como vosotros ahora. Tiene que haber una continuación, ¿no? O sea, ¿qué más? ¿Qué más? ¿No, Rubén? No. ¿Por qué? Solo es comprensión de cómo funciona. Tenemos el elemento fuego, ¿sabes? Si las miradas matasen, ¿vale? Esto explica la potencia del elemento fuego, que es la visión. La visión tiene que ver con la consciencia, con el reconocimiento. Cuando a mí se me plantifica delante, imagínate hígado, ¿vale? Rubén, me duele mucho el hígado, he ido a hacerme pruebas biológicas, me ha salido alterado el hígado, ¿vale? Lo tengo fatal, chunguísimo, tengo cirrosis, ¿vale? Pero yo sé que ahí hay algo más, porque, bueno, ok, yo te voy a decir, ¿cómo vives esta situación del hígado? Y tú me dirás, por ejemplo, es un asco. Y yo apuntaré, es un asco. Y te lo enseño. ¿Por qué? Vosotros tenéis la respuesta dentro porque tenéis el conflicto dentro. Nadie os puede curar porque lo único que podemos hacer, los terapeutas, es hacer de espejo y devolverte lo que tú ya sabes. Yo, como buen espejista que soy, lo que hago, te lo apunto en un papel, te lo plantifico allí y visuales somos todos. Y tú empiezas a leer. Entonces ya entramos en las peculiaridades. Este es más mental y empieza a bloquear la reacción. El otro es más no sé qué y empieza a tocar las narices por otro lado. Pero es genial, porque como más bloquees, más divertido me lo voy a pasar yo. Porque voy a empezar a buscar de qué manera te voy a reflejar lo que tú has venido a buscar, porque encima me estás pagando. Entonces significa que tú quieres eso. Si no, no estarías allí. Pero yo también comprendo que este tiene defensas que las pusiste tú en un momento. Y alucinarías por el hecho de ver. Es como tener un grano en la cara e ir por la mañana, levantarte y mirártelo. No puedes quedarte impasible e inmutable. Hay que reaccionar. Algo va a pasar. O vas a decir, sí. Algo vas a hacer con ese grano. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que pasa al inconsciente, y como el inconsciente funciona con el lenguaje emocional y simbólico, va a activar una respuesta. Y yo siempre digo a la gente, ve al cuerpo, porque te va a enseñar en qué parte de tu cuerpo tú has almacenado esa información. Y a partir de allí, 90% de las veces se produce un vaciado emocional. Sobre todo con la polaridad yin femenina, que os es mucho más fácil entrar en el emocional. Te iba a preguntar, no creo que ya respondiste, pero contéstalo por favor. ¿Cómo manejas el asunto de haberle puesto la mano a ella con respecto a ella? ¿No? Sí, que está siendo vehículo para otra persona ahora. Valga la salvedad, sin alegato, por favor. Pones la mano ahí. ¿Cómo manejas el asunto de haberle pedido o no haberle pedido permiso? Pero me parece que ya respondiste a decir, es que eso ocurre en un contexto. Sí. Que ella está ahí en la clase, sí. Evidentemente está buscando. Claro, por supuesto. Por supuesto. El asunto está por supuesto. Dado el permiso implícito, exacto. Que está ahí contextualmente. La pregunta que me sale es, ¿cómo manejas el hecho de que habiendo habido permiso, si se atreve o no se atreve? ¿Cómo manejas eso? Sí. Él ha preguntado, para los que estabais ahí atrás, ha preguntado el tema de si tocas a la persona, cómo se maneja el tema de si te ha dado permiso o no te ha dado permiso, ¿no? Lo que comentábamos es que el hecho de que esté en tu sala de terapia o en el curso ha venido para eso, claro. ¿Vale? Y la otra cosa que he comentado es que, acordaos que he dicho, provocas y activas, pero esa persona va a decidir hasta dónde llega. Si se atreve o no. Exacto, y si está preparada para ello. Por eso, los vaciados muchas veces son parciales y se necesitan diversas veces, en distintos momentos. Y cada vez
Ese vaciado te conecta con una parte de ti que te ayuda a quitarte una carga, que te ayuda a evolucionar en una línea. Y cuando ya estás preparado porque has asumido esa nueva vida, porque pensar que cuando se redirige tu diseño, tu flujo energético, cada vez que hay un vaciado, cambia algo en ti. Cada vez. ¿Me oís atrás? Venga. Sí. Digo que cada vez que se produce un vaciado, un vaciado emocional, un vaciado energético, tu diseño se vuelve a reorganizar. Por tanto, tú empiezas a funcionar de una manera nueva. Y quizás has vaciado un 5%, pero ese 5% tiene que estabilizarse en ti. Es por eso que a veces las cosas no se sueltan de golpe. Y ahí ya entraríamos en dependiendo de si hay conflictos programantes, desencadenantes o estructurantes. Tú imagínate un conflicto estructurante, significa que has estructurado tu vida en base a ese conflicto. Son conflictos vividos a un nivel fuerte. Imagínate que tu inconsciente, que tu diseño, que tu consciencia te permitiera desprogramar de golpe un conflicto programante. ¿Sabéis cómo se le llama esto? Esquizofrenia. Porque se caería el templo, se caería tu mundo. Un conflicto programante, un conflicto estructurante, imaginaros un templo, ¿vale? Con columnas, una piedra encima de otra. Las que están abajo son los estructurales. Si tú quitas una piedra estructural, ¿qué pasa con el techo y con las piedras de arriba? Caen. Es por ello que todos los que estamos aquí tenemos un temperamento y una naturaleza. Y ese temperamento y esa naturaleza estructural se puede pulir. Me explico. Esto también es del curso, estoy dando medio curso ya, venga. Pilar, cuadrado, una piedra, 2 piedras, 3 piedras, 4 piedras cuadradas, ¿ok? Y yo cada día me voy dando cabezazos contra el canto de esa columna, pilar en este caso, me voy dando cabezazos hasta que me doy cuenta que eso que es estructural, yo puedo limar los cantos y hacerlo redondo. No he cambiado la piedra, pero le he cambiado los cantos, lo he hecho redondo y encima, como no me gusta el color, lo pinto rosa y le pongo florecillas. Ahora me gusta mucho más, pero mi naturaleza es esa modificada. Es un estructural y un estructural, teniendo en cuenta que a mí no me gusta decir esto, porque para mí todo es posible y todo se puede hacer, pero un estructural en un principio no se puede desprogramar, a menos de que tengas un dominio sobre tu propio ADN, un dominio sobre la materia y estés en tu última encarnación, seas de otro planeta y puedas modificar la estructura física. Por eso digo, puede ser. ¿Vale? Pero mientras estemos en este nivel evolutivo es un poco complicado. ¿Ok? En este vaciado emocional, ¿tú distingues la diferencia entre desahogo, catarsis y crisis? En el vacío, dices, en el vaciado. En el vaciado. Una cosa es desahogarse, ¿vale? Cuando nosotros decimos esa persona se ha desahogado, significa que ha encontrado como una especie de placer o beneficio de, pero no se ha producido una descarga. Es como ha mejorado algo, se ha desahogado. ¿Cómo? Explicándolo. Lo ha explicado y se ha desahogado, ¿vale? La catarsis muchas veces es el momento, la fase en el que se produce la expulsión de la energía. Muchas veces en esa expulsión de energía van movimientos involuntarios incluidos. Yo he visto a gente empezar a tener tics, empezar a convulsionar. Otras no, otras simplemente entran en una descarga emocional fuerte, profunda, con un dolor intenso, pero al final es estar en la percepción de qué se está moviendo. Se está moviendo simplemente una emoción que es expresión de la sobrecarga que tenía saturada y se le ha llenado el vaso y está cayendo la última gota, o está vaciando el vaso. Y eso se sabe cuando tú estás en la correcta posición de terapeuta y puedes comprender todo esto y estás viviendo en qué momento se está dando. Y para cada uno es lo mismo. No creo que a nadie de esta sala se le tenga que decir cuando ha soltado algo o no, porque la sensación interna es muy evidente.
cuando, bueno, me quedo descansada, ¿vale? A cuando, esto no está, parece que me he quitado 8 kilos de encima, uy, es que incluso la ropa me va... Son expresiones que utilizamos día a día, por eso os digo, hay que entrar en contacto con el cuerpo, escucharnos más, y os prometo que todo esto que os he explicado aquí se va chivando, se va expresando en nuestro día a día. Y muchas veces en las terapias o en los cursos o en las conferencias, lo que sucede es que te das cuenta que te han explicado algo que llevas 20 años viviendo y ahora le acaban de dar nombre y dices, ¡ahí va! Pues si era eso. Hay crisis, hay veces que nosotros llamamos crisis épica cuando se produce un vaciado del conflicto, es decir, cuando tocas el momento que se originó y se produce una crisis épica que es como la inflamación del conflicto. Es decir, me duele el estómago, ¿vale? Y muchas veces cuando se produce la desprogramación del conflicto, lo que sucede es que hay como un aumento de los síntomas durante 24 horas, 48 horas, y es como si estuviera explotando y después se deshincha. Pero no siempre hay crisis épica, no siempre hay crisis. Pero sí que tiene que haber una descarga, catarsis, lo que tú has dicho, catarsis. Para mí sí, para mí sí. Y si no hay catarsis, se va realizando la descarga poco a poco, a través de la toma de conciencia y a través de, por ejemplo, ejercicios y prácticas. Porque hay gente que es muy explosiva y ¡puf! Hay gente que es implosiva, se lo guarda para adentro, aunque llega un momento que tiene que explosionar. Entonces, dependiendo de la naturaleza de cada uno, hay que reconocer cada uno en qué ámbito se mueve, en qué nivel está, y a partir de aquí ponerse a trabajar. ¿Ok?